Hola, soy el doctor Guillermo Luna, médico desde hace más de 30 años y distribuidor de Herbalife Nutrition desde hace más de 28. Bienvenidos a este segundo ciclo de talleres de salud y bienestar. Los talleres anteriores pueden verlos en los canales respectivos de YouTube. Y hoy tenemos un invitado súper especial, gran amigo, con una familia hermosa, no solamente como familia, sino también dentro de Herbalife, porque tienen pines muy altos y logros muy envidiables en el buen sentido. Germán Rodríguez, quien tiene más de 48 años como médico, además es especialista en ginecología y tiene más de 21 años como distribuidor y actualmente es miembro del equipo del presidente. Así que, sin mucho protocolo, le doy la bienvenida desde Bogotá, Colombia, a Germán, al doctor Germán Rodríguez. Hola Guillermo y hola a todos los que están en esta comunicación para enterarse un poquito más de todos estos temas de nutrición y alimentación que son tan interesantes. Muchas gracias Guillermo por esa presentación. Me siento muy honrado y muy agradecido de que los coordinadores de estos talleres me hayan escogido para tocar este tema que realmente inicialmente a uno le parece un poco complicado de entender eso de las etiquetas de los alimentos, pero no es complicado. Y lo primero que quisiera comentar es que todos los conceptos que están por escuchar son resultado de la experiencia propia, de mi investigación, de lo que yo he aprendido en el curso del tiempo, no solamente como médico, sino también como distribuidor de Herbalife, interesado en temas de nutrición y obviamente siempre recurriendo a las fuentes originales de la información, porque en Internet encuentras de todo, pero siempre hay que confiar en eso. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación para que sea un poco más gráfica esta pequeña exposición y esperando que la información que van a recibir realmente dé valor a eso que estás buscando. Seguramente estás buscando cosas como las que yo estuve buscando cuando conocí este tema, porque como médico yo les puedo decir que o sea, durante mi estudio como médico y en el desarrollo de mi especialidad como ginecólogo, realmente el tema de la nutrición no era de mis favoritos. Realmente no tenía idea de qué era lo que estaba pasando, pero en el fondo sí, igual que todo el mundo, me preocupaban ciertas cosas, sobre todo cuando iba con mi esposa a hacer al supermercado a comprar ciertas cosas, como que uno sabe que le ofrecen una gran diversidad de productos, pero uno no confía bien en todo lo que está pasando ahí y por eso llega uno a estar realmente confundido. No sé si se han sentido como está el señor de la diapositiva. Tanta información que hay, tantas cosas que escuchas, todo esto que te llega a través de las redes sociales, que muchas veces son exageraciones para bien y exageraciones para mal, pues lo confunden a uno. Entonces, por eso este tema me parece bien interesante porque no solamente como profesional del área de la salud, sino nosotros como distribuidores de Herbalife, nuestro trabajo es educar a la gente, educar a nuestros clientes, a nuestros distribuidores alrededor del tema de la alimentación y obviamente alrededor de la suplementación y la complementación alimenticia que hacemos con los productos. Por eso este tema de lectura de etiquetas es tan importante, porque siempre me gusta decir que la sociedad actual ha tenido que sacrificar la calidad de la comida por la cantidad de comida, porque hay mucha gente en el mundo y la gente come y alrededor de la comida hay muchas industrias, mucho dinero se mueve en, toda esa, en toda esa área. Entonces, a veces no, o sea, casi nunca la industria de alimentos está sacando productos intencionalmente para nutrir mejor a las familias de cada uno de nuestros países. Hay factores económicos que van alrededor de eso, que son para esa industria mucho más importantes, sin decir que la industria de alimentos es perversa y quiere hacernos daño, pero la consecuencia de lo que ha ocurrido, de cómo cultivan los alimentos, de cómo los empacan, cómo los transportan,
es lo que está afectando la salud de todos nosotros. Entonces, por eso fue que nosotros comenzamos a entrar en este tema. Como decía Guillermo, yo soy médico ginecólogo hace 21 años junto con mi esposa, que está ahí en la diapositiva. Llegamos como con esa primera foto a una reunión donde nos contaron que era Herbalife. Y lo primero que entendimos es que en Herbalife hay un producto que es increíble, que nos podía hacer mucho bien, y de hecho llevamos 21 años no solamente teniendo resultados, sino buscando cada vez mejores resultados, porque uno siempre puede estar mejor de cómo está. Y en el fondo es parte de lo que queremos explicar ahora. Entonces, para llegar al tema, tengo que contarles esto, que no hay nada más complicado que llenar la bolsa del supermercado. No sé qué has pensado tú, Guillermo, alrededor de ese tema. Es muy interesante y te quería preguntar, ¿qué tan importante realmente es ver la etiqueta de lo que uno compra? Porque una de las cosas que promovemos dentro del programa de Herbalife Nutrition, ¿verdad? Que es un programa, por ejemplo, para perder peso es más o menos de 1.200 calorías, para el mantenimiento de peso es más o menos de 1.800 calorías. Es que la gente no se preocupe mucho en qué comer, sino que haga 1 o 2 batidos al día con agua, añada proteína, fibra, etcétera, duerma bien, tenga buena hidratación y que coman lo que quiera en cantidad razonable. Pero ¿influye realmente comer una u otra cosa según lo que contiene, lo que dice la etiqueta? Definitivamente sí. Definitivamente influye porque encuentras en el mercado muchísimos productos y la publicidad hace que la gente se confunda. Entonces, muy importante ese tema y lo vamos a desarrollar un poquito ahorita con todo este tema que tú estás hablando de las calorías y la cantidad de nutrientes que deberían venir en la comida y que particularmente en la comida que viene en el paquete, que es de la que vamos a hablar, tiene realmente muchas deficiencias. Entonces, hacer mercado cuando tú lo quieres hacer, ir a hacer compras para llevar alimentos a tu familia, realmente puede ser bien complicado si tú quieres hacerlo bien. Entonces, para eso, para defender al consumidor de la desorientación que se está generando por todo esto que estamos hablando, los gobiernos han generado algo que se llama la ley del etiquetado. La ley del etiquetado es un poco diferente en cada país, pero en general todos los países tienen más o menos la misma intención, que es que tú tengas la información necesaria para escoger bien los alimentos que vienen en empaque, por lo que dice el empaque. Pero desafortunadamente no todos los países lo tienen bien reglamentado y de hecho recientemente es que se está abordando ese tema y usualmente, ¿qué era lo que yo hacía? Yo llegaba al supermercado, cuando iba a escoger, por ejemplo, una bolsa de leche, lo que miraba era la fecha de vencimiento. Y es como que lo único que entiende la gente, pero es mucho más que eso, porque la ley del etiquetado realmente está hecha para que el consumidor pueda enterarse bien de lo que está comprando. Entonces, lo primero que quisiera, Guillermo, contarles es el por qué. El por qué es importante el tema de aprender a leer las etiquetas. Entonces, quisiera que quedara claro esto. Nosotros debemos aprender a leer las etiquetas, entre otras cosas, para defendernos de todo este ambiente de mala información que hay. Porque queremos elegir lo mejor para nosotros y para la familia. Porque ya lo decíamos ahora, depende de cómo comas, de la cantidad que comas, de la calidad de lo que comes, pues eso repercute no solamente en tu peso y en tu figura, sino en tu salud. Entonces queremos cuidar nuestro peso, queremos evitar la enfermedad, queremos promover la salud. Ahora con todos estos temas de salud que hay en la actualidad, para no hablar de ninguno en particular, la inmensa mayoría de los temas de salud que afectan a la gente en la actualidad tienen que ver directa o indirectamente con cómo se está nutriendo. Incluso una persona que está enferma y que quiere mejorarse, tiene que tener una buena nutrición. Un niño, un adulto, un anciano, todos deben nutrirse bien para promover la salud, que es básicamente lo que queremos finalmente. Porque tenemos que aprender a elegir lo que comemos por el valor nutricional y no solo por la presentación o por la recomendación que alguien te dio.
tenemos que tener algo de información, porque la gente empieza a escoger lo que come por el olor, por el sabor, por la publicidad, por factores diferentes a los que son realmente de la nutrición. Esa es la importancia. Qué interesante, Germán, porque primero que es difícil, ¿verdad? Y yo he sido víctima de la publicidad, por así, ¿no? A veces hay algunas cosas que me gustan y, bueno, yo no voy mucho al supermercado porque he tenido la fortuna siempre de que mi esposa va, pero de vez en cuando me manda. Y en este año que pasó 2020 tuve que ir varias veces. No me encanta, la verdad. Pero sí, había confusión, había cosas que yo compraba y claro, cuando veía la etiqueta y lo que tenía, wow, me quedaba sorprendido porque había cosas que de eso quiero que nos hables un poco después, las porciones, las calorías, pero una cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, pasé en el pasillo de las pastas y decía pasta 0% colesterol. Bueno, tú y yo como médicos sabemos, y la gente cualquiera puede averiguar, ¿verdad? Que el colesterol es una molécula de grasa que solo existe en el reino animal. O sea, no hay forma que una pasta tenga colesterol. O sea, todas las pastas son cero colesterol. Pero eso es publicidad, ¿verdad? Y la gente a veces, ah, qué bueno, es cero colesterol. O es fat free, o es libre de tal cosa, o es bajo en sal, o es light. Realmente es así. O sea, ¿cómo tenemos en qué tenemos que enfocarnos? ¿Qué tenemos que ver en la etiqueta de lo que compramos? Tienes razón, realmente es, como decía al principio, es una gran confusión, sobre todo que muy buena parte de la etiqueta, hasta recientemente que se está reglamentando ya en nuestros países, pues en Latinoamérica particularmente recientemente, pero en otros países hace mucho tiempo, ¿qué decía la etiqueta? Era bastante liberal, o sea, la etiqueta decía lo que el fabricante quisiera ponerle. Y con ciertas libertades. Entonces, ese tema de la comida light y la comida diet es realmente para confundirlo a uno, porque eso no son términos científicos. O sea, la comida diet científicamente no existe. Eso es un nombre que le pusieron. La comida line. Encontré una chocolatina recientemente y para que entiendan ese tema y de la confusión solamente en ese ejemplo puntual, una chocolatina deliciosa, no voy a decir la marca, pero de color azul oscuro, es el empaque original. Empezaron a reglamentar eso, pero con libertad para el fabricante. Entonces, si el fabricante le pone un cierto porcentaje, un pequeño porcentaje menos de azúcar a esa chocolatina que ya tiene demasiada azúcar para tu salud, ya le puede poner que es un producto light. Entonces, quiere decir que la primera chocolatina hace muchísimo daño y la segunda mucho daño, pero las dos hacen daño. Entonces, ¿eso por qué lo hacen? Lo hacen para confundir. Realmente es para eso, porque además a la que se supone que es menos mala, entre comillas, le ponen el azul clarito. Entonces tú pones, cojo el azul oscuro o el azul clarito. Y entonces empiezan a jugar contigo con la parte visual y con muchas otras cosas. Por eso se inventaron la ley del etiquetado, las normas de la etiqueta. Ahora las etiquetas tienen norma. Ahora, hay dos partes en el empaque de un alimento que tú vas a comprar al mercado, al supermercado. La parte frontal, que es esta que les voy a comentar ahora, y la parte de atrás, que es la parte entre comillas científica. En la parte frontal ya hay reglamentación. En Colombia, por ejemplo, que es donde yo estoy en este momento en la ciudad de Villavicencio, con un clima delicioso, hablando con ustedes. Aquí en Colombia, esta es la etiqueta que tenemos. Hay otros países que tienen 4 sellos. Estos sellos negros que le están poniendo a la comida obligan al fabricante a decirle al consumidor de una manera clara, porque ahí se ve que es claro que es alto en sodio. Si tú lees que es alto en grasas saturadas, es claro que es alto en grasas saturadas. Entonces, de esa manera te puedes un poco orientar alrededor de eso. Y no solamente para que tú te orientes, sino que el fabricante se va a ver obligado a fabricar y venderte un producto con menos sodio para poder quitar ese sello. Entonces,
dentro de algunos meses, porque en Colombia apenas está terminando de reglamentar esa ley, dentro de algunos meses, aquí la gente va a estar mirando el frente del empaque para estar seguro que no tiene ninguno de los 3 sellos. Y eso va a mejorar la calidad de lo que nos ofrecen, además de que nos permite orientarnos sobre lo que estamos comprando. Entonces, como les decía, siempre a veces van a encontrar algunas direcciones electrónicas de páginas oficiales de donde he sacado la información. Y quería justamente resaltar eso, estimado Germán, porque veo que tu fuente es un dominio .gov. Y eso es una cosa que tenemos que aprender como personas, ¿verdad? Tanto como distribuidores de Herbalife o clientes o personas que compran cosas, a buscar la fuente en páginas oficiales, .org, .gov o .edu, que son los 3 dominios, por así decirlo, más. Porque una .com, yo tengo una .com o una lo que sea, ¿no? .net. Esto de los sellos que le llamas, qué interesante, Germán, porque la verdad es que Chile fue uno de los primeros países, y perdón por haberme confundido, que estás en Bogotá, estás en Villavicencio. Es que tantas llamadas, tantas cosas, ¿no? Y mi geografía tengo que mejorarla, ya veo. Así que disculpa, estás en Villavicencio, pero vivías en Bogotá antes, ¿verdad? Por eso estoy confundido. Ves, ahí viene. Claro, entonces, Chile fue uno de los primeros países que estableció esto de los sellos negros. En Chile, por cierto, hay 4 sellos negros, igual que en otros países. 4. Aquí falta, en Colombia veo, el de alto en calorías. Bueno, si ven el taller que hicimos la semana pasada, en YouTube pueden buscarlo como mitos y realidades o mitos y verdades acerca de Herbalife Nutrition. Una de las cosas que hablamos es que la industria de la alimentación, y en este caso de la complementación alimenticia, no está regulada de igual manera en todos los países. Para bien o para mal, la verdad es que quisiéramos que todas las reglas fueran iguales, pero no es así. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay 3 sellos, en Chile hay 4, en Bolivia no hay, o creo que hay 2, no sé, en Perú hay 4, en Brasil no hay, en Argentina no hay, o sí hay. Al final, quisiéramos que hubiera 4 sellos, por así decirlo, en todos los países. Estos sellos, para poder quitarte el sello, necesitas no tener cierto nivel de algo, ¿verdad? Por ejemplo, alto en azúcares. Bueno, tienes que bajar el azúcar si quieres quitarte el sello. Alto en sodio, alto en grasa saturada y alto en calorías. Por cierto que Herbalife Nutrition no tiene ningún sello negro. O mejor dicho, tiene uno en un producto que a propósito tiene que tenerlo. El producto batido Rebuild Strength, que está formulado para después del gimnasio, para deportistas, por porción tiene el sello alto en azúcares. Sin embargo, en realidad debería ser alto en carbohidratos. ¿Okay? Porque en realidad no es alto en azúcares, es alto en carbohidratos. Tiene carbohidratos para ayudar al deportista a reponer la energía utilizada luego de esa sesión de deporte. Entonces está bien, pero el resto de los productos no tiene ningún sello negro. Pero ¿cómo hacemos en el supermercado? Además, ¿en qué más me tengo que fijar? O sea, además de los sellos, que bueno, ustedes tienen la dicha en Colombia de tenerlos, pero en otros países no hay nada. Entonces, ¿cómo Claro, vemos? porque sí, sí, tienes razón. Pero fíjate que se ha avanzado bastante, ¿no? Comparado con lo que era hace 10, 15, 20 años, hemos avanzado muchísimo. Entonces, bueno, tenemos que agradecer por lo menos que estemos en ese ambiente de protección al consumidor en este sentido. Pero entonces, además del sello frontal, de la parte frontal del etiquetado, está la etiqueta de atrás, que es la más interesante, la que muchas veces tiene más dificultad de entender, pero es la que más información te tiene que dar. Entonces, quiero analizar un poquito esa parte de la etiqueta de la parte de atrás, que es Nutrition Facts, contenido nutricional del producto. Entonces, lo primero que tienes que fijarte cuando ves la etiqueta del lado de atrás es la lista de ingredientes. Es muy importante la lista de ingredientes. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que hubiera un solo ingrediente. Porque si yo compro un paquete de maní, en la etiqueta debería decir ingredientes maní.
porque eso fue lo que yo quise comprar. Pero realmente hay muchísimas más cosas de lo que dice que debería haber. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? El primer ingrediente de la lista es el ingrediente que hay en mayor cantidad en el paquete o en la porción. Y los demás van poniéndose en orden decreciente. Entonces, por ejemplo, en la etiqueta que está en la pantalla, el mayor ingrediente es azúcar. Entonces, eso como en general, como para tenerlo en cuenta, para que sepas por qué ponen los ingredientes y qué hay que buscar dentro de los ingredientes. Entonces, entre más corta la lista, mejor. Además, debes evitar que diga en las etiquetas todo lo que diga refinado. Si dice refinado, es manipulado. Y al haberlo manipulado, le han quitado ciertos factores que son nutricionalmente buenos. Entonces, todo lo que sea refinado es menos bueno. Por eso es preferible conseguir las cosas que sean realmente integrales. Lo integral es que no ha sido refinado. Es más natural, entre comillas. Y respecto al azúcar, tienes que tener en cuenta en los ingredientes que de pronto no dice azúcar, porque el azúcar, como tiene, o sea, la gente ya es consciente que el azúcar hace daño, entonces le ponen 1000 nombres. Hay 1000 nombres para lo mismo, son como alias. Son alias del azúcar, la lactosa, la fructosa, la dextrosa. Todos esos son azúcares que, dependiendo de la cantidad, unos pueden ser benéficos para la salud, que te dan energía o algo así, pero siempre el exceso de azúcares es malo. Incluso el exceso de azúcares buenos, como la fructosa. La fructosa es un azúcar bueno porque es más fácil de manipular por el organismo, por el metabolismo, pero un exceso de fructosa pues también es malo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y algo que nunca debe decir en la etiqueta, en la parte de atrás, son las grasas trans. Las grasas trans, ya ahorita les voy a explicar un poquitico más de las grasas trans. Pero entonces, esta es la etiqueta de atrás. Les voy a contar de una manera sencilla qué tienes que fijarte en cada uno de esos 7 puntos. Esos son los 7 puntos más importantes de la etiqueta de la parte de atrás. Lo primero que dice es tamaño por porción y porciones por empaque. Cuando tú compras algo, si tú compras un paquete de galletas, en el paquete de galletas tiene que decir cuántas porciones hay en el empaque, porque probablemente haya 3 galletas, pero haya 6 porciones, porque la porción la define es el fabricante. Recientemente algunos gobiernos están incluso definiendo qué es una porción y dándole el tamaño exacto de la porción, pero para muchos países todavía nos falta mucho de eso. Entonces, el tamaño de la porción muestra cuántas porciones hay en el paquete y de qué tamaño es cada porción. Entonces, es bastante importante saber eso porque a veces te puedes confundir con lo que te están diciendo ahí. Otro que tienes que tener en cuenta es las calorías. La idea no es sufrir contando calorías, pero sí es importante saber lo que tú estás comiendo, si tiene muchas o tiene pocas. A mí siempre me gusta decirle a la gente que si escoge bien lo que come, nunca va a tener que contar las calorías. Pero cuando compras un paquete, tú no lo fabricaste, tú no sabes qué hay ahí, tienes que mirar la etiqueta. ¿Y qué tienes que tener en cuenta? Ahí va a decir el número de calorías por porción, todo es por porción, el número de calorías por porción, y también te va a decir cuántas de esas calorías son provenientes de la grasa. Y no vamos a entrar en detalle de por qué es importante, pero créanme, es muy importante. Menos del 30% de las calorías deben provenir de la grasa. Eso es un factor muy importante. Entonces, por ejemplo, la etiqueta que estamos viendo en la pantalla, pues es bastante mala en cuanto a calorías originadas de la grasa. En cuanto a la grasa, hay otras cosas que tienes que tener en cuenta. En otros talleres de los que estamos haciendo, que estaba comentando ahora Guillermo, vamos a ahondar en cada uno de estos puntos. Ahorita solamente estamos hablando de la etiqueta. Después vas a tener un taller súper interesante sobre grasas. No te lo pierdas, pero ahorita no podemos entrar en profundidad. Pero entonces, en la grasa, ¿qué tienes que tener en cuenta? Mira
la cantidad de grasa que tiene. En porcentaje, tendrías que fijarte que si dice que tiene el 5% o menos, consúmelo con confianza. Si dice que tiene el 20% o más del valor diario que deberías consumir, ten precaución porque tiene mucha grasa. Y las grasas, pues, tienen repercusión en el tema de salud. Entonces, es muy importante tener esa parte y estar muy claro de fijarse que diga que no tiene grasas trans. Fíjense que ahí dice grasas trans 0. Y les voy a dar una impresión que tengo yo. Es mía, esto sí no lo he leído en ninguna parte, pero es algo que me llama a mí la atención. Es que no he encontrado ningún empaque que diga que tiene grasas trans. O sea, todos los empaques que yo veo dice que tiene 0% grasas trans. Ahora me he puesto a investigar cómo hacen para medir las grasas trans. Y mi conclusión personal es que no hay una norma que diga cuánto es la grasa trans, cómo se debe medir. Entonces, seguramente ese 0% no es 0%, sino es 0.5% o algo así. Yo realmente no confío en eso. Es importante el tema de las grasas trans y después va a haber alguna charla sobre eso. Entonces, eso es respecto a las grasas. Ahora, los azúcares y los carbohidratos. Los carbohidratos, que son unas azúcares, no son ni buenos ni malos, son carbohidratos. El problema de los carbohidratos es la cantidad de carbohidrato y la forma como lo consumes. Si tú estás consumiendo carbohidratos, por ejemplo, en una fruta, coges la fruta y la comes en la fruta entera, ahí hay carbohidratos y se absorben lentamente porque te comiste la fruta, porque tiene fibra, que es otro de los factores que tienes que fijarte, que cuánta fibra tiene cada paquete. Por eso es, entre comillas, saludable en cuanto a los carbohidratos, consumir la fruta. Pero si te tomas el jugo de la fruta, ya viene sin fibra y se absorbe demasiado rápido. Es la misma cantidad de carbohidratos, pero la absorbes demasiado rápido. Entonces, conclusión, fíjate cuántos carbohidratos tiene y fíjate que tenga alguna cantidad de fibra. Alguna cantidad de fibra, porque la falta de fibra es dramática en la dieta actual. Deberíamos consumir alrededor de 40 gramos de fibra en el curso del día y estamos consumiendo, una persona normal en las ciudades normales está consumiendo 5 gramos de fibra y por eso tantos problemas digestivos y metabólicos. Entonces, no se pierdan la charla de la fibra. La cantidad de sodio y minerales. Hay que fijarse, realmente el sodio es el único mineral que realmente estamos consumiendo en exceso. Y tenemos que fijarnos bien cuánto viene en cada paquete. Por eso los sellos frontales, uno de los sellos frontales, es tan importante el tema del sodio que uno de los sellos frontales se refiere a eso. Y en cuanto a las proteínas, o sea, los macronutrientes, que son los que te dan las calorías, son los carbohidratos de los que ya hablamos, las grasas que también hablamos y la proteína. Esos son los macronutrientes que son los que te dan calorías. La proteína es el único macronutriente que estamos consumiendo en la actualidad en deficiencia. La falta de proteína tiene repercusiones inmensas en la salud, en la velocidad del envejecimiento, en la dificultad para controlar el peso, en muchísimas cosas. Entonces, ¿qué te tienes que fijarte en la proteína? Fíjate primero que tenga proteína. Y segundo, que tenga la mayor cantidad de proteína que puedas. Si tienes 2 yogur para escoger, los tienes en tu mano, te fijas entre los dos, escoge el que tiene más proteína. Es más o menos una guía para no tener un número exacto que te vaya a mortificar porque no te acuerdas de él. Y lo que ya habíamos hablado de cuáles son los ingredientes de la comida. Entonces, sé que hay Germán, quería interrumpirte. Si quieres, pon la lámina anterior. Pon por favor la lámina anterior. Porque mira, una de las cosas importantes
que hay que fijarse es eso que dice el número uno, ¿verdad? Es el tamaño de la porción. Tu ejemplo de la galleta fue fantástico, ¿verdad? Porque imagínate un niño que le compras un paquete de galletas y dice calorías 40, pero la porción son dos galletas, o sea, cada una entonces tiene 20, ¿verdad? Y el paquete tiene 40 galletas. Si el niño se come todas las galletas, son 800 calorías. ¿Entiendes? Que es una bomba atómica para el sistema metabólico. Entonces, si bien no que, o sea, promovemos no estresarse con las calorías, sino tener un balance, lo que hablamos en el taller anterior, todo con moderación, inclusive la moderación. Ningún exceso de nada es bueno. Entonces, bueno, pero sí hay que fijarse el tamaño de la porción y lo que uno está comiendo, ¿verdad? Porque hay mucha confusión. Además, la gente tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le da por comer almendra. Entonces, es que la almendra es buenísima. Bueno, sí, es buena, pero el comer demasiada almendra va a tener exceso de algo, ¿verdad? Y esto que dices, Germán, perdón que me alargue un poco, pero yo estoy contento igual que tú, que los gobiernos estén tomando acción en el tema del etiquetado, porque no es igual confiar en una etiqueta de un producto que se vende en la Unión Europea, de un producto que se vende en un producto a lo mejor que no esté en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay un estándar muy alto y lamentablemente a veces la etiqueta no es 100% confiable, por así decirlo. Y te puedes fijar en cosas como tú decías el ejemplo del yogur. Hay gente que dice que yo me encanta comer el yogur griego. Primero que el griego no tiene nada porque no es hecho en Grecia ni tiene tampoco la fórmula del yogur griego. Y segundo que tiene un montón de grasa, tiene azúcar añadida y tiene más calorías. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y esto que dices de asociar lo integral a lo light, también hay otras cosas que le ponen a la etiqueta que pueden ser verdad o no. Por ejemplo, libre de gluten. Bueno, el gluten es una proteína muy específica, ¿verdad? Que está en el trigo. Entonces, no sé, si compras un producto que no tiene trigo, es imposible que tenga gluten. O sea, porque, claro que es libre de gluten. Entonces, hay gente que pregunta, ¿los productos de Herbalife son libres de gluten? Prácticamente sí. Sin embargo, Herbalife es tan seria que si Herbalife no hace ese producto 100% en sus fábricas, que llamamos, ¿verdad? Las H&M, que es el Herbalife Innovation Manufacture, ¿verdad? La fábrica de innovación de Herbalife. Y no tiene 100% certeza, dice, bueno, no puedo ponerle el sello gluten free porque pudiera tener a lo mejor trazas, que se llama, trazas son cantidades microscópicas, pero que un buen laboratorio pudiera detectar. Sin embargo, los productos Herbalife no tienen gluten porque no son basados en trigo, son basados en proteína de soya o proteína del suero de leche. Quería Germán, que me explicaras, allá abajo de esa etiqueta dice algo de 2000 calorías. ¿Eso exactamente qué es? Sí, es como una norma que se originó para poder como estandarizar la etiqueta. Entonces, cuando empezaron a reglamentar las etiquetas, tomaron un adulto de los países donde empezaron con este tema, que fueron países europeos o en Estados Unidos, que son más grandes que nosotros, que son diferentes a nosotros, y allá 2000 calorías puede ser el promedio para un adulto normal, entre comillas. Pero para nosotros somos más chiquitos, muchos de nosotros somos más flaquitos, no todos, pero entonces aquí no, probablemente no son 2000 calorías. Aquí el estándar podrían ser de pronto 1800, 1700 calorías, incluso pues, depende del país, porque incluso entre nuestros países unos somos más pequeños que otros. Básicamente de eso es que se refiere. Claro, o sea que los porcentajes, por ejemplo, cuando algo dice que tiene el 10% de las calorías requeridas en el día, es porque tiene 200 calorías comparadas a las 2000 que necesitara, pero ni tú ni yo necesitamos 2000, ¿verdad? Yo necesito más o menos 1800 si no hago ejercicio para estar en un balance energético cero. Tú a lo mejor un poquito menos, 1750. Eso varía según la masa muscular, ¿verdad? Pero importante porque todas las porciones, o sea, todavía estamos. ¿Por qué hago este comentario? Porque si bien los gobiernos están avanzando un montón, ¿ok? Y ya por lo menos lo están viendo, aún estamos en pañales. O sea, a mí me encantaría el día en que una etiqueta diga exactamente todo, desde dónde se compró el ingrediente hasta qué tiene, los porcentajes, y que sea totalmente confiable y que la porción sea exactamente lo que es. Hubo
un juicio muy grande a a una cadena de comida rápida de una señora que se hizo obesa porque tomaba todos los días jugo de naranja de esa cadena rápida. Bueno, porque decía, calorías por porción, 5 calorías por porción. La porción era de 10 mililitros, pero nadie toma 10 mililitros. Yo, por ejemplo, estoy tomando limonada, que es limonada natural, con aloe de Herbalife. ¿Aquí cuánto habrá? Aquí hay 400 mililitros, 500 mililitros. Entonces la señora se tomaba un jugo grandote, se tomaba 100, 150, 200 calorías, pero en su cabeza se tomaba 5 porque decía porción 5. Eso está cambiando dramáticamente y están exigiendo ahora tener la porción total, ¿verdad? En cosas que sean totales, porque por ejemplo un batido Herbalife, nadie va a tomarse todo el batido Herbalife en un día, no se puede. Entonces en Herbalife sí está las calorías y todo por porción, pero por ejemplo algo como una bebida embotellada, que te puedes tomar toda en un día, claro que sí, tienen que decir la cantidad total de la medida estándar como un vaso y también de la botella. Continúa, Germán. Exacto. Y fíjate que para aclarar todas esas cosas, porque realmente, a pesar de que hemos tratado de dar ciertos puntos, igual la gente se confunde, yo sé. Entonces me encontré este documento que tiene la FDA de Estados Unidos, que ahí está la referencia para que lo busquen, que me pareció excelente, porque es sencillo, es fácil de entender, no es largo, tiene muchas imágenes y realmente te orienta mucho sobre el tema de las etiquetas para ir como poco a poco ir aprendiendo, porque yo no aspiro que solo con una conversación como la que estamos teniendo ahora, ya la gente salga y sepa qué comprar. De hecho, yo quisiera ponerles un reto, entre comillas, ahora que están de moda los retos. Es que ahora que terminemos esta charla, que termines de verla, que ya hayas como meditado todo esto, vayas a la alacena de tu cocina y escojas allí el producto que consideres más saludable para ti y lo compares con lo que hemos dicho y te vas a llevar una sorpresa, porque no todo lo que estamos comprando realmente promueve la salud por todos los factores que hemos dicho. Entonces, ya casi para terminar y como para resumir y aclarar cuáles son los puntos más importantes de la lectura de la etiqueta, voy a ponerte 3 cositas bien importantes. La etiqueta en la actualidad. Obviamente todo esto está cambiando. Esta es una etiqueta de un producto publicitado para niños, por eso le taché el nombre, para evitar nombrar productos puntuales. Pero, ¿qué pasa con esta etiqueta? ¿Qué tienes que fijarte? Hay 2 columnas, pues hay 3 columnas, pero 2 con números. La recomendación es que te fijes en la columna, en la primera columna, no en la columna que dice si es preparado con leche. Muchos de nuestros gobiernos, cuando hay suplementos nutricionales, obligan al fabricante a poner el contenido nutricional del producto y el contenido nutricional del producto preparado en leche. Entonces, ese no lo veas porque ahí le estás poniendo todo lo de la leche. Eso es otro tema. Léete la que es del producto exactamente. Entonces ya tienes una recomendación. La segunda que tienes que fijarte es esto. Lo que hablábamos ahora con Guillermo, el tamaño de la porción y las porciones por cada envase. Y finalmente, cuánta azúcar tiene y cuánta proteína tiene. Con eso que tú le leas de una etiqueta, está bien para comenzar. Y poco a poco, a medida que vas participando en estos talleres y avanzando en el tema, vas a entender un poco más todo lo que estamos haciendo. Y ya para terminar, quiero mostrarles solamente 2 etiquetas de nuestros productos, que yo sé que si ya conoces Herbalife, los estás tomando porque son de los productos que más fans tienen. Que es la Fórmula 1, el batido nutricional. Los demás productos es que lo potencian. Esta es como la columna vertebral de los productos. Fíjate en cuánta cantidad de calorías, calorías y calorías de la grasa. Tiene 90 calorías. Yo había dicho que máximo 30% de la grasa. Y este tiene solamente 10. 10 calorías de las 90 son de grasa, como el 12%. O sea, excelente.
y en cuanto a gramos de proteína, tiene 9 gramos de proteína. Te reto a que vayas a la cena, que mires en la etiqueta qué producto allá que no sea de Herbalife tiene 9 gramos de proteína. No lo vas a encontrar. Entonces es un plus bien, bien especial. Y finalmente el PDM. El PDM, fíjate, tiene 120 calorías y 30 son de la grasa. Cumple con las condiciones que te dije de una buena etiqueta. Pero fíjate lo excelente, tiene 18 gramos de proteína. Por eso es lo que decimos nosotros. Para asesorar a nuestros clientes, nosotros hacemos una asesoría personalizada. La generalidad es para todos, pero tú eres diferente a tu hermano. Entonces, a ti te asesoramos de una manera y a tu hermano le damos otras recomendaciones porque son diferentes. La base es más o menos la misma, pero lo que nos gusta trabajar y lo que nos hace diferentes de cualquier otro producto nutricional que puedas encontrar en el mercado es la asesoría personalizada que un distribuidor de Herbalife puede darle a sus clientes. No solamente por la experiencia que tiene cada uno en el uso del producto, sino con lo que ha aprendido en las capacitaciones que Herbalife nos tiene, que son de la mejor calidad de entrenamiento que podamos tener. Entonces, básicamente eso es, Guillermo, lo que tenía preparado para, espero no haberlos confundido demasiado. Les recuerdo que es parte de la investigación, como es como uno de mis hobbies, este tema de suplementación nutricional. Además que me encanta decir que fui médico y soy distribuidor de Herbalife. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Fantástico, Germán. De verdad, siempre es un placer conversar de todos estos temas y le invitamos a todas las personas que están viendo este video a que no detengan su formación. La formación dentro de Herbalife y la vida es constante. Entonces, por ejemplo, tú has hablado de varios temas, por ejemplo, de la fibra. Recuerdo uno de los talleres anteriores de la doctora Georgina Sarlenga, creo, o de la doctora Jenny, ya me estoy confundiendo, perdón, pero busquen en YouTube el tema de la fibra, porque qué mitos de la fibra, ¿no? Por ejemplo, la gente asocia la lechuga a gran cantidad de fibra, y ella hablaba con datos científicos cuánta fibra hay en una porción de lechuga y cuánta fibra hay, no sé, en una porción de fruta, que es mucho mayor la de la fruta que la de la lechuga. Y ni hablar de los productos de Herbalife que ya tienen fibra añadida, o por ejemplo el producto fibra en polvo. Entonces, al final todo es un tema de etiqueta, ¿no? Yo tengo 4 hijos, ya el más pequeño tiene 15 años, así que he vivido todos estos procesos de la evolución de la etiqueta porque siempre vi las etiquetas, pero me sorprendió que una de las cosas que más consumían mis hijos era cereales de estos que estén de moda, ¿verdad? Porque los niños son niños y quieren el cereal del superhéroe, que por cierto no tiene nada de malo consumir esas cosas de vez en cuando. Pero hay gente que basa su dieta en eso. Y cuando ves la etiqueta de algunos de algunos de esos productos, ves la cantidad de azúcar y la poca cantidad de nutrientes que tiene sin leche. Porque si bien a nosotros nos molestan un poco y nos medio obligan a tener la etiqueta con leche, porque nosotros recomendamos Herbalife sin leche, solo con agua, pero como bien hablaba, la legislación dice, hay que, como es una bebida nutricional, ver los nutrientes con leche. Ves que con Herbalife la diferencia es notable, como un producto sin leche o con leche cambia en cantidad de nutrientes, sobre todo en cantidad de calorías, pero no en la cantidad de nutrientes base. En cambio que en un cereal, por ejemplo, sí, ves que la mayoría de los nutrientes son de la leche. Entonces el cereal es prácticamente azúcar. No tengo nada contra los cereales, insisto, pero es un tema que tenemos que verlo porque estamos alimentando a la generación de relevo, ¿verdad? Es la gente que va a ser después, la gente que lamentablemente se puede enfermar, ¿okay? Y una cosa que tenemos que tener tranquilidad es que Herbalife está siempre a la vanguardia de estos temas. Tan a la vanguardia, Germán, que tú hablabas de servicio personalizado. Bueno, en países como Corea del Sur ya existe un kit de ADN personalizado para que se te recomiende una cantidad de productos de Herbalife. Por ejemplo, tú de tu saliva sacas una muestra de ADN, lo envías a un laboratorio externo que no es de Herbalife, es una compañía reconocida dentro de Corea del Sur. Ellos vuelven atrás y mandan eso a Herbalife y Herbalife te manda una lista certificada donde dice, según su ADN y según su composición, usted debería consumir estos productos para que tenga una mejor nutrición.
Eso es el comienzo nada más de la biotecnología y todo lo que sé. Y Herbalife está invirtiendo en eso. O sea, estamos a la vanguardia, no solo en etiquetas, por supuesto, también en todo este tema de innovación. Así que no se pierdan los próximos talleres. Vamos a tener siempre temas, algunos son más álgidos que otros, ¿verdad? Siempre recomendamos que vean los talleres anteriores, que se vayan informando. No somos perfectos, seguramente habrá alguna falla de audio, ¿verdad? Yo el otro día me confundí con el PowerPoint, puse la lámina que no era, te dije que estás en una ciudad que no estás. Bueno, no somos entrevistadores como se, profesionales, ¿verdad? Ni tampoco somos personas técnicas, pero hacemos lo mejor posible con mucho cariño y esperando que esta información sirva para que la vida de cada uno sea mejor. Recuerden que Herbalife Nutrition siempre promueve un balance completo, ¿verdad? Macro y micronutrientes, agua, fibra, ejercicio, sueño, esparcimiento, etcétera. Todo es un balance completo. Y repitiendo la frase de Jim Rohn, y con eso nos despedimos, todo con moderación, inclusive la moderación y cualquier extremo es dañino. Muchos saludos, nos vemos en la próxima.